¿Qué tal? Mi nombre es Néstor César Hernández Jiménez, soy estudiante de Derecho en la Universidad Ávila de México. Estoy en mi primer cuatrimestre y este trabajo es de la materia de Introducción al Estudio del Derecho impartida por el licenciado David Ballesteros. Como trabajo final les expondré a ustedes los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantemente y necesariamente en toda relación jurídica. Los conceptos que les expondré son los siguientes: acto jurídico, negocio jurídico, persona jurídica, personería, posesión, propiedad, sanción y coacción. Acto jurídico. El acto jurídico es aquel en el que una persona por voluntad propia, vamos a poner un ejemplo, la realización de un contrato de compra y venta. La persona por voluntad propia está realizando ese contrato. ¿Para qué? Porque quiere adquirir las consecuencias que impone la norma. Entonces, las consecuencias en el acto jurídico son impuestas por la norma, por la ley. Entonces, las consecuencias son, digamos aquí, que adquirir la posesión. Entonces, cuando una persona realiza un acto jurídico es porque quiere alcanzar las consecuencias. Actos jurídicos, unilaterales y bilaterales. Son unilaterales aquellos cuya existencia deriva de la declaración de una sola persona. Mientras tanto, son bilaterales cuando su existencia la determina la voluntad de dos o más personas. Actos jurídicos intervivos y mortis causa. Son intervivos los que producen sus efectos en vida de las personas que la llevan a cabo. Por el contrario, son mortis causa los que se llevan a cabo después de fallecido el autor de los mismos. Actos jurídicos onerosos y lucrativos. Son onerosos los que exigen una reciprocidad equivalente. Son lucrativos los que no exigen esto. Actos jurídicos de enajenación y de adquisición. Son de enajenación los que producen la disminución del patrimonio. Son de adquisición las que aumentan el mismo. Actos jurídicos solemnes y no solemnes. Son solemnes los que la ley exige que la manifestación de la voluntad de las partes se exprese con formas determinadas y preestablecidas. Son no solemnes a los que se encuentran en caso distinto. Actos jurídicos conmutativos y aleatorios. Son conmutativos los que las prestaciones a que dan lugar son ciertas y determinadas desde el momento de su realización. Son aleatorios los que dependen de un acontecimiento que no permita ninguna certeza al llevarlos a cabo. Actos jurídicos constitutivos, modificativos, extintivos e impeditivos. Son constitutivos los que crean nuevas situaciones jurídicas, son modificativos los que se modifican, extintivos los que se extinguen e impeditivos los que imposibilitan la constitución de estas situaciones jurídicas. Los elementos de los actos jurídicos son tres: esenciales, naturales y accidentales. Los elementos esenciales son los elementos imprescindibles que se necesitan para que nazca un acto jurídico. Ejemplo, que exista un inmueble para arrendar, un objeto para hacer compraventa. Elementos naturales son las consecuencias que se producen una vez llevado a cabo un acto jurídico y de los que obviamente los individuos no tienen ningún control sobre ellos. Elementos accidentales son elementos los que, si bien no son esenciales para que se lleve a cabo un acto jurídico, sí pueden beneficiar la voluntad de las partes. Ejemplo, cláusulas suspensivas, un término, el modo, etc. Entonces, en el negocio jurídico la diferencia es que las consecuencias no las impone la norma, las especifican las partes, ambas partes especifican las consecuencias. Digamos, cuando realizan un préstamo a una persona, le hace un préstamo a otra persona. Las personas están realizando un negocio jurídico. Las consecuencias que se especifican serían cuándo le va a pagar, en cuánto tiempo, en qué forma, intereses y todo eso. Esas son las consecuencias que especifican ellas. Eso sería el acto jurídico y el negocio jurídico. Acto jurídico. El acto jurídico es un contrato que se realiza por voluntad propia, por la persona. Su voluntad va encaminada porque quiere alcanzar las consecuencias previstas por la norma. Negocio jurídico. En el negocio jurídico, según la teoría alemana, es de igual forma un contrato donde el hombre o la persona realiza el contrato por voluntad propia, pero a diferencia, las consecuencias no están previstas por la norma. Las consecuencias las especifican ambas partes. Persona.
Hay dos tipos de personas, persona física y persona moral. La persona física es aquella capaz de contraer derechos y por consecuencia obligaciones. Y las personas morales son aquellas que se unen con un fin en común. Personería. La personería es aquella donde un hombre tiene la capacidad de representar a otro y adquirir sus derechos u obligaciones de aquella persona. Posesión y propiedad. Estas van juntas. La posesión, voy a ponerles un ejemplo claro para que se entienda. Una casa. La compra de una casa o otra vez por lo mejor. Posesión y propiedad. La posesión y la propiedad son juntas. La posesión serían los títulos de, vamos a poner el ejemplo de una casa. La posesión son los papeles de la casa, las escrituras de la casa, y la propiedad es el inmueble. Sanción y coacción. Bueno, para que una sociedad se rija correctamente debe haber sanciones. Entonces, estas sanciones son para las personas que no cumplen con la ley como se debiera. Y la sanción es aquel castigo que impone la ley o las autoridades correspondientes a aquella persona que no está cumpliendo debidamente con la ley. Y la coacción es la forzada voluntad de que se cumplan con el castigo.